Están, construcción. Sí. Vamos a ver si podemos ahora iniciar. Bueno, disculpen, hubo problemas técnicos varios con mi experiencia, porque se cumplió internet, todo junto. Les doy la bienvenida. ¿Se escucha bien? ¿Eh? No, se escucha, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir si está escuchando por internet también? Sí, se escucha. Vale. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de volver a concentrarme de las cuestiones técnicas que fueron. Este, eh, También voy a tratar de reconectarlo con el tema principal de laboratorio, porque bueno, hubo tiempo entre una reunión y la otra, se perdió un poco el hilo, pero para mí que tanto todo el tiempo. Entonces, lo principal que quiero recordar es que el motivo por el cual me interesa este tema tiene que ver con la posibilidad de que haya interacción, más de una, digamos, principalmente una interacción analítica con otros recursos que tenga una eficacia peligrosa, digamos así, para el psicoanálisis, aún proviniendo de los propios analistas que estamos implicados en ese proceso. Idea muy amplia, muy vaga, etc. Es tratar de irla, formalizarla, discutirla, explicarla, estudiarla. En algún sentido, cuando empecé a organizar mentalmente las herramientas con las que hacía más adecuado empezar este abordaje, más allá de recursos lógicos que siempre son muy afines, encontré muchos recursos de la ciencia, realmente física, que estaban facultativos, y recordé un muy viejo artículo que mencioné y que algunos vieron después, que escribí hace 5 años sobre la analogía como herramienta para formalizar las experiencias. Entonces, dijo, bueno, tal vez el punto de partida mejor sea pensar en una buena analogía, ya que se mantenga bastante sin romperse fácilmente en muchos puntos suceder con las relaciones de analogía, y que nos sirva para avanzar en la formalización del problema, ya que no solamente es ilustrativa una analogía cuando funciona, es decir, cuando marca una identidad parcial entre dos estructuras distintas, sino que además nos enseña mucho en los puntos en donde se rompe, es decir, donde no funciona este, eh, comparativamente bien esa relación. Bueno, si quieren lo pueden leer, vieron, lo tengo como una separata donde se va a publicar este año, así que es más fácil de conseguir. Pero bueno, la idea fundamental de una relación de analogía como unidad parcial de estructuras es que si yo tengo un conjunto de ciertos elementos, tienen que ser homogéneos entre sí, pueden ser cosas tan diversas. Eso es una de las ventajas que ofrece la teoría de conjunto respecto a la teoría de clases. Tengo otro conjunto distinto también con elementos que pueden ser más heterogéneos. Una relación de identidad de estructuras significa poder establecer entre elementos del primer conjunto y elementos del segundo conjunto, en primer lugar, relaciones uno a uno, es decir, lo que se llama habitualmente correspondencias. ¿Sí? Pero no solamente entre los elementos, que eso ya sería un buen paso, sino que la relación de identidad de estructuras requiere que además
exista entre las relaciones que ligan entre sí a esos elementos en el conjunto 1 y en el conjunto 2, por así decirlo, también tiene que haber relaciones de correspondencia, no, es decir, que se pueda trasladar el tipo de relación, ¿no?, a un tipo de relación que no es igual, pero que se corresponde con el del segundo. ¿Sí? Y hay un tercer elemento, incluido en la definición general de unidad de estructura, para la cual yo le di algunas referencias útiles del libro de Thomas Simpson. Es que cuando dos elementos en un conjunto están relacionados a través de cierta relación, los elementos correspondientes del otro conjunto tienen que estar relacionados por la relación que le corresponde a la primera. Si fuera por otra relación, no sirve. Para que haya identidad de estructuras, tienen que estar relacionados por la misma relación. Es bastante restrictiva esa relación, pero muy fructífera, y es una noción que, aunque no se lo explicitara como tal, se empezó a desarrollar a mediados del siglo XIX. Es, de hecho, la primera mención que se hace en un discurso científico, matemático en particular, algebraico más en particular, la primera mención que se hace del término estructura. ¿Sí? De hecho, mucho antes, un siglo antes más o menos, del nacimiento del estructuralismo. Lacan, además, antes del comienzo de su enseñanza, evidentemente estudió las matemáticas. Conocía, por ejemplo, las estructuras conocidas como anillo, cuerpo, etcétera, funciona porque forma de Roma, ya las maneja. Se nota que las ha estudiado durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por artículos tales como el que ha transitado esas cosas, las notas. Bueno, les pido disculpas a los que estaban esperando allí, pero internet está floqueando, así que lo pongo desde el celular. Bueno, decía, la idea de interacciones inclusivas permitiría eventualmente, a eso apunto, generalizar, extender la noción rusoniana de lazo social, que los anteriores estaba comentando ahora, tal vez puede incluir la noción de dinámica cognitiva de Freud, e incluir también, por supuesto, su descripción de los fenómenos de masa, las afines, todas ellas, las estudiadas por Freud, con el carácter de un todo formado por pares y algún elemento heterogéneo, excepcional, excepción única, ¿sí?, como la iglesia, el ejército, la orden y libertades. ¿Sí? Y creo yo que también puede permitir eh, la ampliación de la doctrina lacaniana de los discursos. ¿Sí? O sea, tomarlo como punto de partida, ¿sí?, pero ampliarlo para trabajar lo que ocurre con otros discursos no formalizados, 4 únicos que Lacan formalizó, 5 tal vez, en el capitalista, de manera tal que incluya algo que yo no lo recordaba, pero hace ya muchos años había propuesto en alguna reunión de hoy, no sé cuántos, 10 años. Es en este librito, que es una compilación que se llama Enlazos Sociales de la Filosofía Política, al final digo que en función del giro de los 70, ¿sí?, plantea Lacan, o sea, después de formalizados los discursos, ¿no?, la manera en que Lacan formalizó el lazo social, empleando términos netamente discursivos, es decir, significantes, requiere una revisión o al menos una nueva fundamentación. Entonces, quizás, no digo que yo vaya a lograr hacer esa revisión, esa nueva fundamentación, trataré de revisarlo, abro, digamos, el juego como para trabajar
justamente el modo de pensar una nueva fundamentación. ¿Sí? Esto tiene que ver esencialmente con el uso de un desarrollo muy interesante de Miller, el lugar y el lazo, demuestra que donde el lazo predomina, no hay lugares. ¿Sí? Y bueno, repensar entonces la teoría del lazo social, ¿sí? En función de un modelo que no requiera de lugares, como son lugares, sería una especie de cuenta pendiente si estamos a la cama. ¿No? Bueno, entonces, esto como un marco general de lo que estoy tratando de proponerles como objeto de pensamiento, de reflexión, de investigación, todo. Eh, y a partir de comentarios que recibí de la última reunión hasta aquí, hablé de la analogía de amplios abstractos, prácticamente sin dar ningún ejemplo del asunto, decidí hacer un paso un poco osado, digamos, en el sentido de iniciar la construcción de la analogía que me parece relevante para pensar en las interacciones discursivas, eh, tomando como punto de partida las interacciones mucho más conocidas en la física, que son las interacciones entre cuerpos no hablantes. ¿Sí? Entonces, ver si podemos establecer entre las interacciones conocidas entre cuerpos no hablantes, ¿sí? Que estudia la física, y las interacciones un poco más difíciles de conocer, ¿sí? Entre cuerpos hablantes, ¿sí? Una relación de analogía que nos sirva para avanzar en la formalización de este problema que estamos explorando. Y que además tendrá que soportar, por así decirlo, a nivel doctrinario, dos funciones de la interacción discursiva que ya esbocé desde la primera. Una de ellas es cómo interactúa un cuerpo hablante con un discurso en el cual se encuentra inmerso. Ese es un punto. ¿Sí? Es decir, cuáles son los efectos que tiene sobre un cuerpo hablante estar inmerso en un discurso. Por supuesto, para hablar de interacciones discursivas en plural, vamos a tener que dar un paso siguiente a ese, que es el de ver cómo afecta a un cuerpo hablante su inmersión en dos discursos al mismo tiempo. ¿Sí? Problemática que, les dije, Lacan jamás formalizó, ¿sí? Aunque por supuesto aludió a ello muchísimas veces. ¿Sí? Lacan se preocupó más bien por ver la estructura estática de cada uno de los discursos y por ver la permutación o sustitución de un discurso por otro, pero nunca la coexistencia de dos al mismo tiempo, operando sobre un cuerpo hablante. ¿Sí? Eso es un problema ajeno a los desarrollos de Lacan. ¿Sí? Y sobre eso parece interesante avanzar. Y el segundo nivel de las interacciones discursivas es el de considerar, al igual que la física, que me sirve como referente para la analogía, considerar que los discursos, dos discursos entre sí, no interactúan. ¿Sí? No hay un discurso que interactúe con otro discurso. ¿Sí? Pero ocurre lo siguiente. ¿Sí? Un discurso tiene efectos sobre un cuerpo. ¿Sí? Y supongamos que ese cuerpo hablante está inmerso además en otro discurso. El hecho de que este cuerpo hablante, y en general más de uno, varios cuerpos, tal vez muchos cuerpos hablantes, estén inmersos al mismo tiempo en dos discursos, ¿tiene algún efecto sobre la manera en que cada uno de esos cuerpos hablantes responde a cada uno de ellos por separado? ¿Se entiende? Este problema es el que me parece más interesante y más difícil de resolver.
¿sí? O sea, no propongo ni imagino, ¿sí?, que en algún espacio abstracto los discursos puedan interactuar entre sí. Un discurso interactuando con el científico, con el del amo, discurso religioso con el universitario, en abstracto, no creo. Sí, me parece muy posible que el hecho de que haya personas que estén inmersas en más de un curso, ¿sí?, tiene efectos sobre sus modos de sentir, pensar, hablar, actuar en general, ¿sí?, gozar, inclusive, que no se pueden reducir a los efectos que tendría el hecho de estar inmersos en uno solo de ellos. ¿Sí? Y pues, por lo tanto, la eficacia que tiene estar inmerso en más de un discurso termina modificando la eficacia que cada uno de ellos tendría sobre un cuerpo. Claro, creo que eso sí es mucho más razonable de pensar y hasta podríamos decir que quizás todo lo hemos vivido de alguna manera. Voy a tratar de dar ejemplos de estas cosas también, incluso hoy. Así que hasta aquí la idea general de... Ya. Bueno, entonces, para avanzar, ¿sí?, en esta formalización, dije, voy a tomarme un tiempo para plantear un esbozo de un aspecto posible de esta analogía entre lo que ocurre con los cuerpos no hablantes, ¿sí?, y lo que ocurre con los cuerpos hablantes. ¿Sí? El resultado de esto es esta formulita que puse en el pizarrón y que voy a tratar de explicar hoy, donde ven una letra P minúscula, una letra X, ¿sí?, el famoso símbolo de arroba, que se hizo famoso del chiste de mail, ¿sí?, una letra C, una flechita y una letra E. ¿Ok? Bueno, voy a tratar de fundamentar la pertinencia de cada uno de estos elementos y ver cómo es que podemos entenderlos en función de esta analogía. ¿Sí? Entonces, el punto de partida, vamos a poner aquí, son los cuerpos no hablantes, ¿sí? Y el punto de llegada de nuestra analogía son los cuerpos hablantes, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿Hasta qué punto se puede mantener una relación de analogía? Y ya, por supuesto, nos interesa tanto como eso, donde se rompe la analogía, si es que se rompe en algún punto, que seguramente va a suceder, ¿sí? Entonces voy a partir de lo que ocurre con los cuerpos no hablantes, es decir, con los cuerpos materiales que estudia la física, ¿sí? Partículas en general, porque se suelen estudiar mejor si uno empieza con cosas chiquititas y después compone el conjunto para estudiar cosas más grandes. Entonces, esta P que aparece aquí va a representar, lo pongo como un punto, pero son obviamente numerables, ¿sí?, va a representar las partículas, ¿sí?, que me permiten el juego de palabras, las partículas con sus particularidades. Es decir, las partículas que pueden ser electrones, protones, neutrones, caones, existen montones de cosas, pero si quieren más grandes, pueden ser planetas, estrellas, ¿no?, agujeros negros, no sé, ¿sí? En definitiva, son ciertos entes particulares, ¿sí? Y uso aquí el término particular, como lo propongo hace mucho tiempo, con una connotación que excluye por completo, ¿sí?, la singularidad, ¿sí? Es decir, que particular y singular son cosas completamente distintas, ¿sí? Singularidad, de hecho, en el sentido que puse Hegel, por ejemplo, en la ciencia de la lógica, en el sentido del que ya hablaba esto, Aristóteles sobre la interpretación, ¿sí? Solamente hay singularidad cuando hay cuerpos hablantes, ¿sí? En la teoría del derecho, en filosofía del derecho, si mal no recuerdo, donde Hegel dice que la singularidad solo es existencia por la fuerza de la vida, ¿sí? O sea, solamente en cuerpos hablantes. Bueno, es decir que aquí con esta letra P incluyo solamente
particularidades, ¿sí? Entonces, X de este lado no va a haber, ¿sí? Del lado de los cuerpos no hablantes no va a haber X, ¿sí? Esto podría pensarse como donde ya se rompe la analogía entre una y otra cosa, ¿sí? Luego van a ver un hermoso truco mágico por medio del cual se puede restaurar, ¿sí? Esa aparente ruptura, ¿sí? Pero ya llegaremos a los actos mágicos. ¿Qué puede incluir esto? ¿Sí? La naturaleza de la partícula, si es un electrón, si es un neutrino, lo que sea, si es un planeta. ¿Mm? Pero también puede incluir, por ejemplo, dónde está, en qué lugar del mundo, ¿sí? O qué velocidad tiene, o muchas cosas que tienen que ver con lo particular de esa partícula. Claro, Sí. hay que saber las particularidades de lo particular. Sí. Hay peculiaridades particulares. Peculiaridades, sí, o particularidades ahí de las partículas, ¿sí? O sea, de los elementos que conforman este mundo material que estudia la... X, entonces, va a ser el nombre de la singularidad, ¿sí? Que de este lado no está, ¿sí? Aquí vamos a tener X en algún lado, lo pongo aquí abajo, ¿sí? Del otro lado no vamos a tener X. Luego verán el truco por medio del cual restauro la cosa, ¿sí? Pero van a ver que a simple vista, ¿sí? Hay singularidad del lado de los cuerpos hablantes y no la hay, solo son particulares. Por supuesto, los cuerpos hablantes también tienen sus particularidades, ¿sí? Y eso lo podemos pensar, por ejemplo, en el nivel incluso de los discípulos de Lacan, ¿sí? Lo que estudió en su seminario 17. Por ejemplo, en un mismo discurso del amo, ¿sí? Tenemos la posición de amo y la posición de esclavo. Eso es una particularidad, ¿sí? O sea, cualquiera, en principio, podría estar en una posición o podría estar en la otra, ¿sí? Tiene que ver con su singularidad, simplemente con una posición común, ¿sí? Eso es una particularidad. Bien. El elemento C, ¿sí? El elemento C es el campo. ¿Sí? Campo que en la física conocemos cuatro campos básicos, todos los demás son opciones de ellos, ¿sí? Pero les voy a dar títulos anteriores a la teoría de la gran unificación que está en marcha, ¿sí? Tenemos el campo gravitatorio, el viejo conocido de todos, ¿sí? Es decir, el que hace que los planetas se junten sí, que eso esté atraído por la Tierra, ¿no? No explica el hecho de que haya personas que ganan. Eso es no, de los gravitatorios. Está el campo eléctrico, por ejemplo, de las cargas eléctricas, que puede hacer que, por ejemplo, dos cargas del mismo signo se repelan y de cargas del signo contrario se atraigan. Creo que lo mencioné en la reunión anterior. Está también el campo magnético, ¿sí? Habitualmente aprendemos su naturaleza con los imanes y con las de hierro que son las líneas de fuerza que produce, por ejemplo, dos imanes que están cercanos entre sí, etc. Hay interacciones, campos débiles, campos nucleares, etc. Hay muchos otros, ¿sí? Pero les menciono algunos que les son más familiares, ¿sí? Entonces, C es el campo. Del lado de los cuerpos no hablantes, ¿sí? Son estos. Y del lado de los cuerpos hablantes, y esos campos van a ser lo que conocemos como son campos discursivos, ¿sí? El campo creado por el amo, por el histérico, por el universitario, por el capitalista, por el religioso, ¿sí? El científico que mencioné en una reunión, que se reduce en uno de sus cuatro, más allá de esa leve aproximación que Lacan propone, es el discurso histérico, ¿sí? Que es una analogía muy acotada y que se rompe fácilmente. Y voy a llamar E, ¿sí? Por supuesto, al efecto que causa la inversión de estos particulares en ese campo que es general, que es universal. ¿Ok? O sea, todos están sometidos al mismo campo, todos están ¿no? Todos, quiero decir, una generalidad, ¿sí? Conjunto de particularidades, están todos inmersos en un cierto discurso, ¿cierto? Eso produce efectos. Los efectos son particulares, son de cada uno. ¿Sí? No produce el mismo efecto en uno que en otro. ¿Sí?
circunstancias muy particulares, ciertos efectos de masa hace que todos saltemos cantando el rato, por ejemplo. Pero eso son cosas extremas realmente y en general y acotadas en el tiempo. ¿Mm? Bueno, ¿y qué es esa arroba? ¿Sí? Ya no sabemos, como ya tenemos tantas A utilizadas en el discurso analítico, fue la que se me ocurrió para como inicial de acción. ¿Sí? ¿Cuál es la acción? La acción que produce un campo, sea de fuerzas en los no hablantes, discursivos, en el caso de los cuerpos hablantes, ¿sí? ¿Qué acción produce el campo sobre el particular? ¿Sí? O sea, podemos leerlo así, el campo actúa sobre un particular que podrá o no tener una singularidad y produce un efecto. Sencillo. ¿Sí? No van a decir que es tremendamente abstracto. ¿Sí? Es casi elemental la formalización. Sin embargo, yo pienso que tiene una potencia bastante enriquecedora para nuestras maneras de pensar. ¿Sí? Es una analogía de mala calidad, cuando la presento, ya la presento falla con una ruptura por el hecho de que la singularidad está de un lado y del otro lado no está. No necesariamente. ¿Sí? Hay una manera que justamente descubrieron los creadores de la noción matemática de identidad de estructuras, ¿sí? En el siglo XIX, como mencionaba, que es la noción de elemento neutro. ¿Sí? Por ejemplo, el elemento neutro de la suma. ¿Sí? El elemento neutro de la suma es el cero. ¿Por qué? Porque si a cualquier número yo le sumo cero, no me cambia el resultado. ¿Sí? Yo puedo sumar algo sin que cambie el resultado. Ese algo es el elemento neutro para la suma. Puedo tener un elemento neutro para la multiplicación. ¿Sí? Es decir, multiplico cualquier número por 1 y me da el mismo número que tenía al principio. Es el elemento neutro de la multiplicación. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces puedo usar el mismo truco para salvar la aparente ruptura de la analogía entre las estructuras de los cuerpos no hablantes y de los cuerpos hablantes, introduciendo la noción de singularidad nula. ¿Sí? Los cuerpos no hablantes tienen singularidad X igual a 0, ¿sí? Si quieren, nula. Y por lo tanto, puedo mantener la relación de la entre cuerpos no hablantes y cuerpos hablantes teniendo el recaudo, digamos, ¿sí? De considerar que en el caso de los cuerpos no hablantes, la singularidad es elemento neutro. ¿Okay? Elemento neutro, neutro, ¿sí? Como el cero para la suma y la multiplicación. ¿Queda claro ahí el truco mágico empleado? Es honesto. ¿Sí? O sea, estoy diciendo cómo hago para reparar en un punto donde podría flaquear la relación de identidad parcial de estructuras, logro mantenerla. ¿Sí? O sea que hasta aquí la analogía no se rompe. ¿Sí? En el caso este, de los cuerpos no hablantes, ¿sí? La ventaja de introducir esto como relación de analogía es que tiene, por un lado, en cuenta la posibilidad de que los elementos están dando una interacción dentro de un campo. No tienen por qué ser todos de la misma naturaleza o tener algo. O sea que permite sortear ese escollo del modelo rusoniano de lazo social, que requería la existencia de un elemento. Esto de aquí no lo requiere. En la física no es necesario que haya algo en común entre los elementos que forman parte de un campo. ¿No? Y segunda cuestión, la relación que tiene un campo con la partícula que está inmersa en él, ¿sí? No produce efectos únicamente unitivos de partículas entre sí. Algunos campos pueden hacerlo, y el ejemplo de la gravitación, que solamente atrae cuerpos unidos por la reacción
por la fuerza gravitatoria solamente se atraen entre sí, no produce ninguna separación, expulsión, ninguna radiación. O sea, es absolutamente centrípeto ese campo. ¿Sí? Pero hay otros que no, hay otros que pueden producir efectos así, o de separación, como el eléctrico, que las cargas sean un signo contrario, y otros que son mucho más complejos, donde el campo está así y la partícula va para allá. Por ejemplo, ¿no? Que es mucho más loco en ese sentido, digamos, mucho más menos rígido en cuanto a los efectos que tienen, porque además depende, por ejemplo, de la velocidad que tenga la. O sea que es una analogía que ya nos permite ir en la dirección requerida para abordar una posible extensión de la noción de lazo social que trascienda las dos limitaciones fundamentales del. ¿Qué ponemos ahora del lado de los cuerpos hablantes? ¿Sí? ¿Qué es lo que tomamos como correlatos del nivel de los cuerpos hablantes? ¿Sí? Las particularidades, por supuesto, los cuerpos hablantes tenemos muchísimos, ¿sí? Como actores sociales, y hay los ejemplos, claro, ejemplos son particularidades que pueden tener, ¿sí? Pero en el discurso científico podemos tener el que se dedica a la física teórica tal, por ejemplo, o el que es el laboratorio, son lugares distintos, ¿sí? Y los efectos que tiene sobre el sujeto, la pertenencia es distinto. En el caso del uso religioso, por ejemplo, no es lo mismo el lugar de los fieles que el lugar de los obispos, que el lugar de Cristo, en fin, ¿no? Son cosas que tienen elementos que tienen sus particularidades, ¿sí? Pero a su vez, ¿sí? Tenemos en el caso de los cuerpos hablantes una singularidad irreducible, ¿sí? Que además toma en cuenta, todavía no tuve tiempo de releerlo, este, releer los textos de Simone Weil, ¿sí? Sobre la luz interior, ¿sí? El hecho de que se puede responder, por ejemplo, por obediencia debida, la rígida de poder, ¿sí? O no. O sea que está siempre esa posibilidad del preferiría no hacerlo, al estilo Barton, ¿sí? Que estará incluido no solamente en la particularidad, ¿sí? De ese cuerpo hablante, sino además que puede responder a lo que ese cuerpo hablante tiene de uno, ¿sí? Es decir, a su singularidad. Que les recuerdo, la mejor definición que se puede dar de la singularidad basada en los aspectos freudianos, ¿sí? Es el estilo de los lazos divinitales. ¿Sí? O sea que ya es un lazo, ¿sí? Una forma de lazo. Bueno, sobre la relación entre las dos cosas, el lazo de sentido universal y singular, el artículo ese del libro de filosofía política después, yo no lo voy a retomar. Bueno, el campo. Los campos en el nivel de los cuerpos hablantes, ¿sí? Estos campos pues, son los campos discursivos. ¿Sí? Los 4 o 5 estudiados por Lacan y todos los otros que se nos puedan ocurrir que podemos pensar como discursos. Les mencioné, por ejemplo, la vez pasada, el discurso científico, que Lacan, podemos tener. ¿Sí? El efecto. ¿Sí? El efecto, por supuesto, hay efectos también en el otro. El efecto de los cuerpos hablantes, les di una definición un poco amplia, pero como para ir situando las cosas ya de entrada, el efecto se puede pensar como el modo en que procede, habla, siente y hasta goza el cuerpo hablante cuando está inmerso en ese discurso, el discurso correspondiente al campo C. ¿Está? Y por supuesto, la acción, ¿sí? La acción, eso que está anotado allí con esa arroba, ¿sí? Será entendida como la acción que ejerce el campo discursivo sobre ese cuerpo, ¿sí? Y que va a ser responsable de producir los efectos que intentaremos estudiar, ¿sí? Es una acción que en los dos casos, en el caso de los cuerpos no hablantes, que estudia la física, o en el caso de los cuerpos hablantes, que estamos estudiando ahora, son acciones con inmersión. ¿Sí? O sea,
decimos en la física que, por ejemplo, una carga eléctrica está inmersa en un campo. Por eso recibe los efectos. O que no sé, una masa está inmersa en el campo gravitatorio. Eso le pasa las cosas que le pasan, tiene las trayectorias que tiene, etc. ¿Sí? De la misma manera, podemos hablar de cuerpos hablantes que están inmersos en un discurso. ¿Sí? De hecho, me acordé cuando estaba viniendo para acá, que no hace tanto tiempo, Miller, cuando se discutía la cuestión de la formación de los analistas y de los equipos de formación, dijo que él prefería la noción de inmersión, ¿no? Como que uno se sumerge, ¿no? en el discurso analítico. ¿Sí? Y la noción de inmersión realmente me parece muy rica, ¿sí? Más rica todavía y más veraz, yo diría, que la noción de formación del analista. ¿Sí? Es como que en algún momento, por ejemplo, hay que zambullirse, hay que tirarse a la pileta y decidir poner un y atender, o ir a un hospital y recibir pacientes. ¿Sí? Es decir, en algún momento es necesario producir esa inmersión en un sentido casi literal del término. ¿Sí? Pero la inmersión también tiene que ver con, por ejemplo, la lectura de los textos para poder hablar con otros y comunicarse, es una inmersión en el curso. ¿Sí? O puede ser estudiar alguna materia en la universidad donde se enseña, o ir a esos institutos como el INDEVA, o maestrías como la de la USAM, lo que sea, ¿no? Son lugares donde puede meterse, sumergirse en el analítico, hablar con colegas, ¿no? Supervisar, son maneras de estar inmersos en el discurso analítico. Obviamente, tirarse en el diván, lo primero de todo. ¿Sí? Eso es la manera fundamental, zambullirse en el diván. ¿Sí? Bien. Pero son maneras, digamos, acciones que tienen que ver con modos en que el cuerpo hablante entra en inmersión del discurso analítico. Y esto que Miller propone para pensar el discurso analítico se puede ampliar a todos. ¿Sí? A veces estamos inmersos en el sentido de que nos arrojamos en ellos, a veces nos inunda un cierto discurso de zafar, capitalista, nadie zafa, algo que esté marginado en la sociedad. Bueno, entonces, esto significa que la noción de inmersión dentro de un campo es un buen elemento de la analogía entre lo que ocurre con las interacciones entre cuerpos no hablantes y cuerpos hablantes. Eh, no quiero profundizar mucho más en esto, porque ya bastante me parece como punto de partida para pensar la analogía. ¿Ven cómo tenemos, ¿no? Relaciones entre los elementos y el relaciones entre estos, ¿no? Esta partícula está inmersa en este campo, así como este particular está dentro de este discurso, y así podemos ver que hay correspondencias, y hasta aquí tenemos, yo diría, una identidad de estructuras entre las dos cosas. O sea, no encontré un punto donde la analogía se rompe, ya llegará. ¿Sí? Pero por ahora vamos bien, ¿no? Con la creación de la analogía. Bueno. ¿Cómo? Falta ese tercero que mencionaste. Ese tercer, ¿qué? Ese tercer requerimiento que mencionabas. Ah, bueno, sí, sí, perfecto, gracias por recordarlo. Sí, este elemento y este elemento, ¿cómo se ve? ¿Sí? Este de aquí está inmerso dentro. Y este elemento con este elemento, ¿cómo se ve? Este de aquí está inmerso en este. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos una relación de inmersión y aquí tenemos una relación de inmersión. Se conserva. ¿Ok? Así podemos plantear las relaciones entre todos ellos. No lo voy a hacer uno por uno. Es fácil que lo puedan reconstruir ustedes. O sea que existe esa correlación. Por ejemplo, yo podría decir, este campo puede afectar a dos partículas de cierta manera, este discurso afectar a dos particulares de cierta manera, por ejemplo, y la relación que ejerce sobre uno y sobre el otro es independiente. O sea, ejerce por inmersión de uno, inmersión del otro, sin que produzca efectos entre ellos. ¿Sí? Así podemos seguir con un montón de cosas. Bueno, entonces, para la parte formal me parece que es un paso osado, fundamentado, etc. Ahora vayamos a tratar de ver para qué nos sirve. ¿Sí?
¿El para qué nos puede servir? Se sitúa para mí en tres niveles, que lo planteé en la primera reunión, que son el plano clínico, el plano epistémico y el plano político. ¿Sí? O sea, ¿para qué nos puede servir? Hay que leerlo en esos tres niveles. Si solamente se restringiera a uno de ellos, me parece que sería. ¿Mm? En el plano clínico, esta noción de interacciones discursivas ya me fue sugerida el año pasado, trabajando el caso del olvido del nombre propio, señores. Al final de trabajo del año pasado, donde estábamos estudiando cómo se lee un síntoma, cómo se piensa un síntoma, si sacamos todo lo que la doctrina del principio del placer. ¿Sí? Llegamos en el final del año a estudiar de vuelta el viejo caso de 1898, que le pido el nombre del señor Lely, que Freud analiza en términos archiconocidos por todos, que ya lo habrán leído muchas veces, pero muy naturalmente la discusión llevó en la dirección de que se podía pensar el efecto de cultura significante, ¿sí?, del nombre Signorelli, ¿sí?, donde señor aparece traducido como Ger vía muerte y sexualidad, que aparece en Bo de Bosnia, por ejemplo, Ger de Herzegovina, ¿sí?, y el Eli que aparece en Botticelli, por ejemplo, ¿sí?, y el Trafoi que aparece en Trafio, etcétera, todo ese entramado, ¿sí?, se podía pensar como la interacción entre el discurso que Freud efectivamente estaba manteniendo, la interlocución con su compañero de viaje, el carruaje, yendo para la zona de los turcos, y otro discurso que venía de antes y que llamó su atención y que él prefirió no nombrar acerca de las cuestiones sexuales de los niños, y algo que había querido sepultar, como él dice, que era, digamos, el recuerdo penoso del suicidio de un paciente de él por haber contraído una enfermedad sexual. Entonces, Freud dice, quise olvidar una cosa y erró el blanco el olvido y terminó olvidando otra cosa. Hay una manera de leerlo, que vamos a retomar este año, hay una manera de leer el caso Signorelli como el efecto de la interacción de dos discursos en Freud. ¿Eh? O sea, había dos discursos que interactuaban y a la manera incluso en que lo hacen los cuerpos no hablantes, donde las interacciones, que voy a tener que dar un ABC de la física cuántica, me van a perdonar, pero las interacciones siempre están mediadas por partículas que se cambian. ¿Sí? Bueno, las partículas significantes intercambiaron entre un discurso y el otro, y así fue que se compuso esa cosa extraña que fue Cherry-Voltaire. Se puede pensar de esa manera, digo, en términos metafóricos, podemos vivirlos un poco más. Pero en el nivel clínico, no es solamente en ese plano que se puede entender la forma de interacciones. No hace mucho tiempo, en una sesión de análisis, una analizante comentaba las tremendas, agotadoras y recurrentes peleas que mantenía desde hacía años con hija. ¿Sí? Quedó muy claro que el discurso que dominaba en las palabras de mi analizante era el discurso del amo, y que el discurso prevalente en las palabras de su hija era el discurso histérico. ¿Sí? Y el hecho de que en una prevaleciera y en la otra prevaleciera el otro, hacía que las cosas fueran imposibles. No había manera de resolver porque la tensión entre los dos era irresoluble. Entonces, o bien debían plegarse ambas al discurso histérico, o bien ambas al discurso del amo. Y una interpretación, que esta sí la tengo que guardar porque esa tiene que ver con la singularidad del analizante, permitió que mi analizante hiciera un viraje hacia el discurso histérico, ¿sí? Y de esa manera entraran ambas en una sintonía que permite. O sea que pensar las cosas en términos de interacciones discursivas, ¿sí?,
de la inmersión en más de un discurso, tiempo del mismo cuerpo hablante o de más de un cuerpo hablante, puede tener cierta utilidad a nivel clínico. ¿Sí? Va mucho más allá de esto, pero esto es una primera aproximación. Desde el punto de vista epistémico, ya justifiqué este trabajo. ¿Sí? O sea, viene de todos lados el interés de hacer cosas así. La sociología rusoniana, hasta la extensión de la función de Freud y de superar los escollos de la formalización lacaniana en los discursos, teniendo en cuenta la última enseñanza del propio Lacan, tal como la formalizó Miller en el lugar y el caso. Y desde el punto de vista político, también, ¿sí? Por este punto de urgencia que yo les decía en la segunda reunión, que tiene que ver con el hecho de que hay muchos signos de que en estos momentos el discurso analítico está compitiendo con cierta desventaja respecto de otros discursos, dentro incluso de los psicoanalistas, pero en la cuestión, ¿sí? Y entonces entender qué es lo que ocurre con la inmersión en más de un discurso es muy importante a nivel de la política e incluso diría de la supervivencia del psicoanálisis. ¿Sí? Les mencioné algo que me impactó tremendamente cuando en verano me reuní a hablar con personas que trabajan teoría del discurso, digamos, que son investigadores de campo, ¿no? Que estudian eso, ocurre en la cultura, por el hecho de que me mencionaran que en los 20 años se ha producido un desplazamiento centro de la cultura popular argentina, capital mundial del psicoanálisis lacaniano, sabía, se produjo un desplazamiento del interés cultural hacia el discurso de autoayuda. O sea que el discurso de autoayuda ahora le está ganando de mano en la atención que suscita en los medios, la presencia en las revistas, en los diarios, en bla, bla, bla de la gente, etcétera, cosa impensable en la capital mundial del psicoanálisis. ¿Sí? Hace un tiempo atrás. Lo están estudiando, tienen efecto, o sea, hacen jornadas donde debaten este asunto, que nosotros los analistas ni nos enteramos en general, pero ellos lo estudian. Y hay muchos otros efectos que tienen que ver con esta especie de degradación del psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000, Robert Reich, un economista americano, publicó un libro que se llamaba, si mal no recuerdo, The Future of Success, ¿sí? El futuro del éxito. ¿Sí? Fue un secretario de Estado, si mal no recuerdo, de Estados Unidos, ¿sí? Para que se ubique en el nivel que tenía. Bueno, y en definitiva, lo que decía el libro era que los norteamericanos cada vez trabajaban más y usaban menos. Sí, se podría resumir en una línea el argumento del libro de esa manera, trataba de entender en qué consistía eso, ¿no? Decía, la pérdida del goce era, veían menos a sus hijos, se rompían las comunidades, los lazos se rompían, ¿no? O sea, cosas bastante estudiadas por Lacan, aquí aparecían desde la perspectiva de este economista bastante famoso, ¿no? Y en el medio, digamos, del análisis económico que clase y de cuáles son las profesiones del por ejemplo, sitúa con un lugar muy importante la categoría de los attention givers, ¿sí? Es decir, los prestadores de atención. ¿Sí? Como cada vez la gente está más en su mundo, ¿sí? Cada uno está metido en su propia carrera, en su propia individualidad, ¿cierto? Dar bolilla como se da, ¿no? Entonces, prestar atención al otro es algo cada vez más escaso. ¿Sí? Por lo tanto, la atención se transforma en un bien escaso. Y por ley económica básica de la demanda, si el bien es escaso, el valor crece. ¿Sí? Por lo tanto, profesiones con futuro van a ser las de los attention givers, las cuales caen, por ejemplo, los psicoanalistas, pero también las babysitters, los acompañantes terapéuticos, los personal trainers, ¿sí? Son attention givers. Piensa que la gran crisis que le agarra, por ejemplo, al protagonista de la película Her, que se había enamorado de la computadora, ¿sí? Es cuando ella, no, ¿cómo decirle? No es que le hace los cuernos, que eso sería un poco exagerado para una computadora, pero le dice que está manteniendo
no sé cuántos millones de conversaciones al mismo tiempo que tiene con él. Es decir, la poquita atención que recibía él, ¿sí? Se transforma en el origen de su angustia y termina en la crisis que rompe la relación con su querida computadora. Bueno, es decir, que la categoría esta de los attention givers es algo que forma parte, como Miller lo comenta un par de años después, en las secciones milanesas, ¿sí? De un fenómeno de degradación del psicoanálisis. ¿Sí? Un fenómeno donde el psicoanálisis se ha puesto en la misma bolsa que la psicoterapia, que babysitters y personal trainers, etc. ¿No? Entonces, bueno, es justamente el momento en el cual también aquí en la Argentina los que estudian, que hacen análisis del discurso, empiezan a ver la degradación del psicoanálisis a nivel discursivo y su sustitución por el discurso de autoayuda. ¿No? No me parece casual, digamos, la contemporaneidad de estas cosas. ¿Sí? Entonces, creo yo que desde la perspectiva de la política, ¿sí? ¿Sí? No solamente la política de las instituciones, de las escuelas, etcétera, sino de la política del psicoanálisis en el mundo, ¿sí? Tiene relevancia pensar de estas interacciones discursivas, punto uno, y punto dos, ¿sí? Lo que en ese artículo que va a salir a fin de año en Eslovenia, llamé composiciones interdiscursivas, que no es lo mismo que interacciones. ¿Sí? Composiciones interdiscursivas es el nombre que le doy, naturalmente, al hecho de que los discursos entre sí no interactúan, ¿sí? Pero por la mediación de los efectos del cuerpo participan, están inmersos, ¿sí? En más de un discurso, tiene efectos de distorsión, degradación, alteración, corrupción, etcétera, de uno y del otro. ¿Verdad? Y ese punto me parece de lo más rico. ¿Sí? Tan rico es que, vuelvo a la conversación que tuve con una de estas investigadoras de análisis del discurso en el verano, ¿sí? Cuando me comenta el autor Van Dyck, que ya lo mencioné aquí, ¿no? Que es un poquito del tema, el asunto, prolífico autor, que no sé qué cantidad de libros ha sacado y sigue sacando, digamos, sobre análisis del discurso, teorías de contexto, etc. El tipo estudió todo lo que existía como teoría de las variables que pueden incidir en un discurso. ¿Sí? Y eso lo llama contexto, situaciones, tiene distintos nombres, etc. Menos la posibilidad de que sobre un discurso influya otro discurso. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo, pero nunca estudiaron eso, la investigadora abrió los ojos como platos realmente, así, dice, nunca se nos ocurrió. ¿No? O sea que también es interesante, tal vez para después volver a interactuar con las ciencias sociales, particularmente con los que se dedican a análisis del discurso, quizás hacer un intercambio enriquecedor, no solamente alimentarnos nosotros de lo que sino tal vez arrojar alguna luz sobre lo que... ¿sí? Esto, por supuesto, es muy ambicioso, ¿sí? Aunque hagamos pizca de todo lo que me imagino que se puede hacer en esto, ¿sí? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Quiero comentarles dos cositas más y luego abro el diálogo. Estoy leyendo referencias de lo más extrañas, como El Príncipe de Maquiavelo y el discurso de la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie. Dos textos más o menos contemporáneos, siglo XVI, no recuerdo las fechas así, cuál es antes que cuál, pero son una especie de pareja, ¿sí? Porque uno se dirige al príncipe, el otro al pueblo, ¿no? Es como la interpretación más elemental que se puede hacer de la relación entre estos. ¿Sí? En definitiva, este se podría considerar el germen de cualquier lectura crítica que se haga de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. ¿Sí? Y de aquí es lo que justifica que se diga maquiavélico cualquier discurso del poder que omita las apreciaciones morales. ¿Ok? Este de acá, discurso sobre la servidumbre voluntaria, discurso de la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie. ¿Sí? Lo escribo acá. La. Bueno, sí. ¿Ok? Bueno. En el
en la introducción que hace el traductor, que se llama Albano, creo que era, Sergio Albano, que hace el traductor al castellano de esta versión Príncipe, dice algo que me resultó muy interesante. Quiero leerles en este contexto. Dice, Maquiavelo introduce una tensión en el campo de fuerzas de lo social político. Parece que hubiera venido el tensión en el campo de fuerza de la sociedad política, obligando a una precomposición, etc. Bueno, y en la página, esta es la página 8. En la página 9 dice, la herida que provoca Maquiavelo en su tiempo reside en haber delimitado un discurso de lo político más allá del ámbito normativo y sin proferir juicio alguno sobre lo bueno o lo malo. ¿Sí? Y acá viene lo más jugoso. El campo de lo político, ahí tienen el campo. ¿Sí? El campo de lo político para Maquiavelo no se ordena con arreglo a coordenadas morales, sino que se trata de un verdadero campo de fuerzas actuando una sola vez, ¿no? Y esto, digamos, podríamos decir que es pura metáfora. Vamos a ver si podemos sacarle esa metáfora y transformarla en un análisis de la estructura. Bueno, y lo otro que les quiero leer, este libro creo que ya lo recomendé alguna vez, Freud y los berlineses, una de las investigaciones más serias que he leído, que estudia lo que pasó más o menos en los años 20, el 19 más o menos, y el 5 con el psicoanálisis, ¿sí? O sea, antes, en la época de la República de Weimar, creación del Instituto Policlínico de Berlín, surgimiento del nazismo y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Es maravilloso, tiene diferencia. Pero de aquí, creo que, sí, yo lo mencioné en la reunión anterior, se puede tomar esto como material de estudio para ver qué ocurre cuando los cuerpos hablantes de los psicoanalistas están inmersos al mismo tiempo en el discurso analítico y otros discursos. ¿Sí? Por ejemplo, el discurso nazi, ¿sí? Forma el discurso del amo, pero no solamente eso. Me dijeron que hubo una reunión buena en el seminario de Juan Carlos Indala ayer, que está trabajando en algunas cosas. Tenés de casualidad, porque no asisto a ese seminario, pero me comentaron un par de personas que ojalá que publiquen algo al respecto. Fíjense lo que dice Sokolovsky, la autora de Freud y los berlineses, al comienzo de su introducción. Página 13. Dice, en el curso de los años 20, Freud llevó a cabo un combate contra la asociación psicoanalítica que había fundado 10 años antes. Es como, la historia se repite, ¿no? O sea, Lacan luchando contra su escuela a fines de los años 70, disolviéndola en el 80, ¿no? Hay cosas de lo más interesantes, ¿no? Como para empezar. ¿No? Entonces, Freud lleva a cabo un combate contra la asociación psicoanalítica que había fundado 10 años antes. Su defensa del psicoanálisis profano lo llevó a oponerse a los colegas que querían dar a su descubrimiento títulos de nobleza, transformándolo en una práctica respetable y útil a la sociedad, como lo era el ejercicio de la medicina. No me trajeron agua esta vez, entonces ya no, perdón. Entonces, esta tendencia a la medicalización de la práctica fue combatida ardientemente por Freud al punto de considerar la posibilidad de renunciar a la Asociación Internacional en caso de que ésta mantuviera su posición respecto de la exclusión de quienes no fueran médicos. Es maravilloso. Acá es el discurso médico, ¿sí? ¿No? El discurso médico y el discurso psicoanalítico, ¿no? Piensen, por ejemplo, que el movimiento que a principios de fines de los 40, principios de los años 50, condujo a que Sasha Nath y otros, ¿sí?, quisieran fundar un instituto de psicoanálisis en París.
con el objetivo de subsumir el psicoanálisis en la neurobiología, explícitamente dicho en los fundamentos de eso está como epígrafe al principio del discurso de Roma, si quieren, fragmento donde lo dicen, citado textualmente, lo pueden verificar. Eso llevó a la decisión del grupo francés de la IPA. ¿Por qué? Porque ahí había una injerencia brutal del discurso biológico, médico si quieren, en el discurso analítico. Fíjense los efectos que tiene esto sobre el discurso. Bueno, este libro de Sokolovsky se puede tomar como una especie de lectura de la experiencia de haber estado inmersos en dos, en algunos casos, más. Uy, muchas gracias. Muchas gracias. Me quedo afónico. Sí, pues. Muchísimas gracias. Bueno, pueden leerlo en su totalidad. Yo les quiero dar algunas referencias como para estimular la lectura. Por ejemplo, el entusiasmo de Ferenczi en el año 19, que estoy involucrado, digamos, en este berlinés, dice, Ferenczi, cuyo optimismo se percibía, quería creer, ¿no?, en la especie de edad de oro del psicoanálisis que se venía, escribía a Freud que el psicoanálisis era cortejado por todos y que la práctica privada sería totalmente suprimida. En adelante, los psicoanalistas trabajarían en el hospital. Es posible fechar en este periodo la inserción del psicoanálisis en el discurso universitario, ya que Ferenczi fue nombrado titular de la primera cátedra de psicoanálisis en la universidad. Frente a tantas perspectivas alentadoras, la naturaleza más prudente de Freud lo condujo a manifestar cierta reserva. Para él, el psicoanálisis debía mantener su independencia, tal lo que ¿no? Fíjense de vuelta, ¿no? Uno es proclive, ¿sí?, por su naturaleza, por su particularidad, si quieren, ¿sí?, a consentir, digamos, a meterse en ese discurso del amo que quiere profesionalizar la práctica, en ese discurso universitario donde lo habían tomado para enseñar, etc. Y Freud que dice, no, ¿sí? Algunas referencias más, muy ricas, ¿sí? La institución, página 30, esto que les leí recién era de la página 26, y ahora les leo de la página 34. Dice, la institucionalización del psicoanálisis didáctico, puesta en práctica por primera vez en Berlín por Max Eitingon, que fue como, ¿no?, la figura fuerte de ese instituto, modificó profundamente, miren esto, la relación entre el psicoanálisis y el psicoanalista. ¿No? Entre el psicoanálisis, o sea, el discurso, y el psicoanalista, o sea, cada uno de los particulares, ¿sí?, se pasó insensiblemente de la cuestión de la formación del analista al problema de la selección de los candidatos. ¿No? Problema que sigue reapareciendo en la selección mundial de psicoanálisis hoy, donde el acento, todo el asunto de la política de la juventud, etc., pone el foco en el problema de la relación entre el discurso analítico y la selección de los candidatos. ¿No? Es impresionante cómo los problemas vuelven a aparecer cíclicamente. ¿Alguna cuestión más? Por ejemplo, aquí, página 41. Lacan, ¿sí? Cuando sale la traducción japonesa de los escritos de Lacan, 71, ¿sí?, Lacan recordó, dice, el modo en que la escuela americana de los años 50 estuvo animada por los métodos, esto es sexual, los métodos imperativos que los inmigrantes de Alemania habían heredado de cierto estilo universitario que es el de la. Y dice, ahora Sokolovsky dice, se trata de una indicación preciosa en la medida en que Lacan identificó el estilo universitario que dominó la institución berlinesa. Institución que el propio Eitingon se vanagloriaba de que tenía una formación de tipo prusiano. Claro, exactamente. Sí, 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 sí. Es que todos los institutos de la IPA se formaron sobre ese molde. Acá está donde, página 42, donde Eitingon califica como prusiana, ¿sí?, esa formación del instituto, ¿sí?
y con las connotaciones incluso de cierta rigidez de casta militar, como se llama. Y dice Sokolovsky a continuación, en la 43, se trata de considerar si el acento puesto sobre el saber universitario no hizo obstáculo a la misión para la que había sido creada la primera institución berlinesa. Y pregunta, ¿la extensión social del psicoanálisis era compatible con la formación de analistas concebida como... Bueno, puedo multiplicar las referencias, pero no quiero ser spoiler, así que les recomiendo que lean el libro y que busquen ustedes elementos, digamos, que permitan pensar esto que propongo llamar composiciones interdiscursivas, ¿sí? Es decir, cómo por la mediación de los cuerpos tan inmersos al mismo tiempo en más de un discurso se producen distorsiones de un discurso o de los otros que están, digamos, alimentando ese campo discursivo, ¿no? Bueno, tenemos unos minutos para conversar. Ahí hay alguien que quiere hablar. Bueno, a ver cómo hacemos para escucharlo. A ver, ¿se escucha ahí? Ah, Marco, ¿puedes hablar? Sí, ¿me Tendría escuchan? que... Sí, sí, tendría que Si ser no, así. Ahí está. a ver, ¿ahí me están escuchando? ¿Se escucha? A ver, habla. Hola, hola, hola. No. Hola, hola. Sí, No, A ver acá ahí. muy bien. Dale, adelante, te escuchamos, Marco. ¿ahora me escuchan? Hago una pregunta porque no logro captar eh, la hipótesis que deslizaste recién, que entiendo que es el espíritu de este trabajo, y yo la escucho de esta manera. La hipótesis es la posibilidad de que un discurso influya sobre otro discurso, ¿sí? Que era lo que no se le había ocurrido, según tu experiencia, a nadie hasta el momento. Ahora, yo no dejo de escuchar esa hipótesis tanto en Freud como en Lacan acá. Cuando Freud eh, argumenta sobre la neurosis de transferencia, ¿no? Recrear artificialmente la neurosis en el dispositivo o la misma histerización del discurso recreado en el dispositivo por Lacan, no dejo de escuchar ahí como el discurso analítico tiene una influencia por sobre el discurso del amo, produciendo lo que Miller denomina un enroque, un efecto que decanta hacia un cambio de posición subjetiva que va desde el discurso del amo, pasando por la histerización del discurso para terminar en el discurso del análisis. Entonces yo esa hipótesis, así como la plantea, la escucho de esa manera. No, si podrías despejarme un poco eso. Sí, agradezco mucho la pregunta. Voy a poner la reverberancia. Ahí está. Eh, sí, agradezco la pregunta, que justamente es uno de los puntos de difícil delimitación que me interesa dejar claro de entrada. En ningún momento dije que ni Freud ni Lacan hayan sospechado de la existencia de interacciones discursivas. Digo que jamás las formalizaron como tales, ¿sí? Y que Lacan, sobre todo en su trabajo de formalización, lo que hizo fue estudiar la sustitución de un discurso por otro. Es decir, el giro del discurso analítico, por ejemplo, al discurso universitario y del universitario al analítico, o yendo por el otro lado, siguiendo los partos de... Sí, por supuesto, pero eso es sustitución de un discurso por otro. Es decir, pasar a que el sujeto que está en el discurso del amo, por ejemplo, pase al discurso histérico, ¿sí? O que pase del discurso histérico al analítico, ¿sí? Claro, son forzamientos, pero que lo que producen es una sustitución, ¿sí? ¿Cómo se produce ese giro? ¿Sí? Es algo que todavía quedó en la oscuridad. ¿Sí? ¿Cómo se hace para saltar de un discurso a otro? Tenemos referencias casi poéticas, ¿sí? Nuevo Amor, creo que es el seminario 20, que habla de el cambio de discurso señalado por el surgimiento de un todo. Entonces, esto es lo que me parece importante, ¿sí? No es que Lacan pensó que los discursos eran estructuras estáticas, ¿no? Habló que el discurso puede nacer, por ejemplo, ¿sí? No existirá antes y pasar a existir, y a partir de allí, por ejemplo, puede producirse un giro de un discurso hacia otro. El problema novedoso es pensar qué ocurre
cuando dos discursos coexisten y ejercen sus efectos sobre los mismos cuerpos hablantes. Al mismo tiempo, no sucesivamente, sino al mismo tiempo. Voy a darte el volumen de vuelta, Marco, si querés agregar algo a esto, a esta aclaración. No, ¿Está ok? no hay mucho, está ok. Muy bien. No sé si aquí quieren... Sí, Flavia. Dando esta analogía, parece, a ver, en los cuerpos no hablantes, una particularidad con cambio, con acción, al haber un elemento neutro, esto se podría hasta estandarizar, como que o prever, se puede prever el efecto, lo cual no se puede hacer Aquí, ahí. aquí, por supuesto, aquí las leyes, sí, sí, por supuesto, son leyes deterministas. Ese ¿sí? es el problema. Justamente, ¿por qué no se puede? Por ¿sí? la X. Por la X, precisamente. Entonces, ahí la analogía. Sí. No, no es un punto de ruptura, no, justamente porque se puede salvar con ese singularidad igual a cero, singularidad neutra en el caso de los... Bueno, digamos, es algo que vos para. Sí, digo, las leyes complejísimas ¿sí? que podrían pensarse para ver cómo funcionan las interacciones discursivas entre cuerpos hablantes, ¿sí? Podrían tener un análogo muchísimo más simple, más sencillo en el caso de los cuerpos no hablantes. ¿Por qué? Porque no incluyen la singularidad y por lo tanto no es más. Digamos, lo que no se puede predecir es el efecto. Sí, que no se pueda predecir es una noción peliaguda. ¿sí? O sea, hay que ver las medidas de lo que llamamos predecir. ¿sí? Porque si no caemos en un problema que estudié hace 25 años, que es el problema de la ausencia de cálculo de la interpretación. ¿sí? Y pensar que no se puede prever la eficacia de una interpretación nos lleva a muchos a decir, entonces podemos interpretar cualquier cosa, total, como no se puede calcular, tiramos la moneda, ¿sí? Vemos a Carlos que ¿no? Digamos, esa clase de nociones hay que pensarla muy bien para que no se caiga ni en un determinismo inexistente, absurdo, ¿sí? Ni tampoco en una especie de vale cualquier cosa. ¿sí? O sea, ahí hay que hilar mucho más. Agradezco mucho la pregunta, pero vamos a tener que volver con herramientas un poco más que acoten mejor el problema. Incluso la pregunta. Diana, sí. Sí, no sé si es muy interesante la pregunta, pero parece que la respuesta es lo que vos venís planteando. Sí. Yo lo que entendí que vos planteaste es que no hay interacción entre los discursos, sino que un sujeto particular puede estar inmerso en los discursos, entonces los efectos de cada discurso del particular traen modificación. Sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué no hay efecto entre los discursos? Directo. Exacto. ¿Se te ocurre cómo? No sé. Tal vez para pensarlo, no hay interacciones entre los efectos. Un discurso no podría interactuar en otro. Claro. No veo la manera. No veo la manera. O sea, no encuentro ni siquiera el espacio abstracto para eso muy. Así como no existe tampoco, tal vez en la limitación de mi mentalidad forjada en la ciencia, digamos, en la ciencia no hay interacción entre los campos, ¿sí? Los campos interactúan con las partículas. Ahora, una partícula, por ejemplo, puede tener al mismo tiempo carga y masa. O sea, su particularidad gravitatoria y su particularidad eléctrica, ¿sí? Entonces, si al mismo tiempo tiene las dos cosas, puede estar arrastrada por el campo gravitatorio y arrastrada por el campo eléctrico, lo cual el efecto que va a obtener es una especie de mediación de resultados, de componenda, las dos cosas. Pero no es que interactúen sí, campo con el otro, sino solamente en ese cuerpo o en esos cuerpos, etc. Si se te ocurre de alguna manera, bienvenido al comentario, digamos. Yo no encuentro la manera de pensar que hay una interacción directa
entre dos discursos. Sí me parece que puede haber efectos de un discurso sobre otro, y recíprocamente, ¿sí? Por la existencia de cuerpos que estén inmersos al mismo tiempo en dos humanos. ¿Sí? Y me parece que el ejemplo que estudia Sokolowski, ¿sí? Es un ejemplo interesantísimo de eso. ¿Sí? O los ejemplos que podemos ver de Kant con su propia escuela, etc. Son ejemplos muy interesantes porque lo que muestran es que cuando el discurso, por ejemplo, psicoanalítico, ¿sí? Empieza a componerse, ¿sí? A negociar con el discurso médico, sobre ¿sí? El discurso psicoanalítico tiene los de perder, ¿sí? Porque los otros son discursos dominiales, ¿sí? Entonces siempre van a llevar la de ganar el discurso analítico, que es como el más débil, el recién llegado, digamos, el más frágil, ¿sí? Y que no tiene ninguna estructura de dominación, ¿no? Esto es algo que nosotros podemos ver en general, digamos. Un discurso puede dominar sobre otro, ¿sí? El más fuerte de todos, el básico, es el discurso del amo, nadie le gana, y el más débil de todos es el discurso analítico. ¿Sí? Entonces, siempre tiene las de perder el discurso analítico. Bueno, por eso Freud era tan intransigente. ¿Sí? Había un lugar donde decía, no recuerdo dónde, quizás ustedes me lo puedan recordar, donde decía, se empieza a hacer con las palabras y después se cede con actos, ¿no? Ni siquiera en el nivel de los vocabularios se utiliza, ¿sí? Hacer esas concesiones. Porque esa concesión ya es una forma de interacción en los cuerpos hablantes, los psicoanalistas en este caso, con otros. Y los efectos son de distorsión. Es que, es más, es una distorsión en los dos sentidos, ¿sí? Porque el médico que se forma en psicoanálisis ya no es el médico que si no se hubiera formado en psicoanálisis, ¿no? Y se distingue el efecto que eso tiene en el trato que tiene el médico con sus pacientes, por ejemplo. ¿Cierto? No piensa las cosas de la misma manera. Y los psiquiatras se encuentran ese efecto de retorno, podríamos decir. ¿Qué más? ¿Alguien más quería agregar algo? ¿Qué ejemplo lo trajiste? Ignacio, sí. Sokolowski. Sí. Hizo pensar, causó ir a leer exactamente. Sí. Y el discurso, estaba creando un discurso analítico y tratando con discursos que no todos eran médicos, Sí. Si querés hacer algún rastreo de eso y traerlo acá para las reuniones, bienvenido. Acá el espíritu lo recuerdo para todos, ¿no? Es un espíritu de laboratorio, o sea, los invito a remangarse, colaborar, discutir, cuestionar, ¿no? Insisto en algo que dije en una reunión, ¿sí? Con herramientas lógicas cualquiera puede criticar a cualquiera, ¿sí? El argumento se reduce a la base común partida del logos, ¿sí? No importa quién sabe más, menos o internet. Y esto es una herramienta muy importante para poder conversar. Un buen argumento lógico, ¿sí? Es algo que se puede dirigir a cualquier persona, lo puede hacer alguien recién llegado al mundo analítico, puede cuestionar a alguien que hace 50 años en internet. Y eso me parece importante, digamos, que eso tiene que ver con una juventud que no es la de los años. ¿Okay? Bueno, nos vemos entonces dentro de 2 semanas la próxima reunión. ¿Okay?